Vamos a terminar con una danza joven, amén. Gloria a Dios. Ojalá que Cristo vive. ¿A dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iría? Si tú eres el agua de vida. ¿A dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iría? Si tú eres el agua de vida. Te amo, te amo. Con todas mis fuerzas te amo, te amo. Con todo mi corazón te amo, te amo. Con todas mis fuerzas te amo, te amo. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, todo mi corazón. Y vive ya su nombre, a la vida amén. Vamos a hermano en esta dirección. Quien vive y a su nombre, démosle una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomemos asiento un momentito. Muchas veces en la vida nos pasan muchas cosas que en el trayecto pensamos que todo está perdido. A veces los problemas, las dificultades, muchas adversidades que nos puede suceder. Pensamos que Dios no está con nosotros. Pensamos que Dios se ha ido de nuestra vida. Pensamos que estamos solos. Pensamos que nadie está al lado que nos puede guiar, nos puede enseñar. O sea, muchas cosas lo que uno piensa, pero no es verdaderamente lo que quiere Dios. A veces en los días más duros, más difíciles de nuestra vida, Dios glorifica su nombre y está ahí. Dios siempre está en el momento y en el lugar que más lo necesitamos. Él está en todo lugar. Pero cuando nosotros estamos necesitando de algo, porque hemos perdido, nos falta, la consolación de Dios está ahí. A veces pensamos, no, ¿por qué Dios no estaba ahí en el momento de la agonía de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá? Pero si Dios está ahí, sino que el dolor, la tristeza y la melancolía no nos deja ver que Dios está ahí. Porque si Dios no estuviera con nosotros en esos momentos más duros, ¿quién calmaría nuestro dolor y nuestras penas del alma? ¿Quién no estuviera ayudándonos si no es Él? Él está ahí. Sino que nosotros no queremos ver cuando el Señor está ahí. Aquí es lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Vamos a dar un momento, pongámonos sobre nuestros pies.
Vamos al libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Cójala, bebé. Amén. Cójala, bebé. Todo lo que tengamos listo con un amén, dígale a la mujer que la lleve, que no te entienda. Todo lo que tengamos listo con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, dice la palabra de Dios. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y a los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda región de alrededor. Amado Dios, buen Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos dé sabiduría, ciencia y conocimiento para hablar y predicar tu palabra. Que todo lo que vayamos a hablar sea que usted esté tomando dominio y control. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, unge mi labio, mi boca, mi garganta, todo de mí, Señor, y háblame a mi vida, Señor. Habla a la vida de tu pueblo, de tu rey. Si tú nos vas a exhortar porque hemos hecho algo malo que no haya sido de tu agrado, Señor, exhórtanos, Señor, porque es necesario que tú nos hables, nos enseñes, Padre Santo, bendito y misericordioso, como dice tu palabra: donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar. Aquí no hay ni 2 ni 3. Aquí hay un pueblo, una ciudad, aquí hay una grey, Señor, delante de ti, escuchando tu mensaje. También unge las redes sociales y que estas palabras lleguen a todos mis hermanos que nos están viendo por medio de una plataforma. Úngela, Señor, para que esta palabra también llegue a aquellos corazones y a aquellas mentes, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo del Dios viviente. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos, pongámonos cómodos, tenemos una volada y vamos a la palabra. Dice la palabra de Dios dice: aconteció después que iba a la ciudad se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había de ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. Esto es cuando nosotros a veces y pensamos que todo está perdido en nuestra vida. Aquí habla la palabra de Dios que cuando Jesús iba entrando a la ciudad, llevaban a enterrar a un joven, o sea, a un muerto, a un difunto. Llevaban, pero en ese iba un dolor demasiado grande, que era una madre que había perdido a su hijo. Primeramente había perdido a su esposo, después a su hijo.
no sabemos qué tiempo pudo haber sido doble pérdida, pero vamos al dolor que tenía. Vamos a la tristeza que siempre en la vida de nosotros está sucediéndonos cuando perdemos un familiar y pensamos que en la pérdida Dios se ha alejado de nosotros. Pensamos que nosotros humanamente perder un hijo, una esposa, Dios se ha ido de nuestra vida. Dios está ahí en los momentos más duros y difíciles que estamos pasando. ¿En qué forma Dios está glorificando su nombre en ese momento? Dándote fuerza para que tú sigas avanzando y vayas asimilando a la medida que va pasando el tiempo, a la medida que tú te vas acercando, Dios vaya asimilando lo que tú has perdido. Dios está ahí. Sino que, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no sentimos que estamos solos? Porque aún somos seres humanos y estamos en esta carne, y el dolor es que nos hace ver y pensar que Dios está lejos de nuestra vida. Pero el Señor está ahí. ¿En qué forma Dios se puede manifestar? Cuando en el hecho del dolor hay alguien, llega una persona menos pensada, llega a darte un abrazo, a decirte, hermano, tranquilo, Dios está contigo. Darte un abrazo sincero, darte un calor de amistad, y tú sientes, ahí Dios está glorificando su nombre. Si Dios no hubiera querido estar con su pueblo desde el comienzo, desde que comenzó el pueblo a desobedecer a Dios, Dios se hubiera alejado del pueblo y no hubiera enviado a su Hijo unigénito para que Él diera vida y diera su vida por nosotros. El Señor está ahí. Sino que nosotros queremos que Dios nos dé más, que Dios se manifieste. A veces humanamente tal vez o pensamos que tenemos que verlo a Dios mismo de persona, de tú a tú, de verlo a Él y que Él mismo nos diga, mira, estoy contigo. O de verlo al propio Jesús mismo de frente para saber que Él está con nosotros. Pero Él está ahí. Él nunca se ha ido de nuestra vida. Muchas veces el que se va de la vida del Señor somos nosotros, porque nosotros somos los que nos alejamos de los caminos de Él. Muchas veces hemos perdido familiares estando en los caminos del Señor, pero pensamos que Él es el culpable y nos alejamos de los caminos de Él. Pero esto no es así. Porque si Dios tiene contigo de compasión, lo va a tener hasta el último día de tu vida. Aquella mujer había perdido lo más querido que un hombre puede tener, o una mujer. No es tanto, sino el dolor de una madre que llora, y el clamor de una madre, la desesperación que una madre pierde a un hijo. Porque yo te digo que el dolor, porque a mí me tocó pasar de una edad de más o menos unos 13 años, vi a la persona que me crió, que la vi como madre, y aún es mi madre, que ya falleció, perdió a su hijo. Es aquella mujer que era, todos los días lloraba, abrazada en la foto, el retrato de su hijo, porque no asimilaba el dolor. Tenía años, tiempo, que Dios había partido de este mundo, pero no tenía consolación. El llanto de una madre es lo más doloroso que puede haber en el ser humano. Por eso que cuando una madre llora y gime ante Dios, ese dolor, ese llanto, ese gimiento que tú estás haciendo como mujer, como madre, Dios lo está asimilando, lo está cogiendo, lo está atesorando
como lo mejor, la mejor perla que estás dándole. Pero Dios sí está con nosotros. Dios llega al lugar y está en el lugar siempre. Veámonos cuando la samaritana iba a sacar agua del pozo. Ella iba con su cántaro, pero vio a un hombre que estaba sentado en el pozo. Aquella mujer vio a un hombre. ¿Quién era? El maestro. Pero llegó en el momento que ella tal vez estaba afligida en su corazón, porque era una mujer que ya era rechazada tanto, porque era una mujer que no había tenido solamente un compañero, sino 5 mismos, no habla la palabra de Dios. ¿Cómo pudo haber sufrido tanto dolor, tanta tristeza en su corazón aquella mujer? Pero ahí estaba el Señor. Ella tuvo que tener un encuentro con el Señor y entender bajo el Espíritu de Dios. La hizo ver que el Señor estaba con ella, que no tiene disensión, no tiene preferencia ante nadie. Dios está con el negro, con el flaco, con el de la sierra, con el de las cosas, con el de la costa, con el mulato. Dios está con todos los seres humanos. Sino que lo que pasa es que nosotros no queremos acercarnos al Señor, pero el Señor está cerca de nosotros. Cuando aquella mujer que lo había perdido todo, ¿qué estuvo? El Señor ahí. Antes que nazca el profeta Samuel, ¿qué sucedió? Aquella mujer que no podía dar un hijo, que era humillada por la otra esposa, por Penina, comenzaba a burlarse, comenzaba a hacer mofa, que ella llegaba todas las veces, llegaba a los atrios de Jehová a orar. No le importó que el sacerdote de ese tiempo le diga: oye, no te da vergüenza que estás ebria. Pero ella hablaba, solamente movía, dice, su quijada, su boca, pero aclamaba en silencio, porque Dios no escucha. Sí escucha en silencio, orando con nuestra mente, pidiéndole con nuestra mente, con voz alta. Él no escucha, porque Él es el poderoso, el cual le dio lo que ella estaba pidiendo, porque Él siempre está con nosotros en los momentos más duros de nuestra vida y se está glorificando. Pero más aún nosotros no queremos ver la glorificación de Dios, porque muchas veces el dolor es que nos deja y nos aleja de Él. Pero Dios sí existe. Dios está aquí en este lugar. Dios desde sus atrios, desde su trono celestial, que está viendo todo lo que estamos haciendo. Él está viendo nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra melancolía. Él está ahí viendo, consolándonos. Pero humanamente no lo podemos ver, pero espiritualmente sí sentimos la presencia de Dios. Dice aquí la palabra, dice la compasión de Jesús por esa viuda demuestra que Dios tiene un amor e interés especial por las viudas o por cualquier persona que quede sola en el mundo. La Escritura enseña lo siguiente: Dios es padre de los huérfanos y defensor de la viuda. ¿Qué quiere decir esta parte de enseñanza? Que Dios nunca te deja solo. ¿Por qué cree que Dios nos manda a orar, velar por las viudas? Porque Él también nos envía y Él hace eso en cada viuda. Él se compadeció de aquella mujer, viendo tal vez una anciana o de una edad determinada,
como Él conoce y sabe todo de nosotros, sabía que esa mujer, al ver fallecido su esposo y fallecido su hijo, quedaba sola, desamparada en este mundo, que iba a encontrar la muerte sin acompañamiento, en una tristeza, en un dolor. Pero Dios, que dio, compadeció, dice, se compadeció en ella, en cual que hizo, detuvo el momento que llevaban a enterrarlo. Dice la palabra de Dios, dice, y acercándose, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. En estos momentos el Señor dice, no llores por lo que te está sucediendo, porque yo estoy contigo. Dios está en cada corazón, en cada mente de nosotros. A veces nos sentimos desamparados. Reduciendo acá, Dios mira hasta los desamparados, a los huérfanos, se compadece de Él. Tenemos que hacer, permitir que Él se acerque. Cuando la hija de Jairo estaba enferma, pero dice que fueron a ver al Señor, y el Señor llegó a la casa de Jairo, pero ya aquella joven había fallecido, ya estaba ya en la cama fallecida, porque cuando fue Jairo a ver al maestro, fue con la esperanza, porque él veía que la hija aún estaba con vida. Pero él fue a ver al maestro. Como ya él sabía lo que había sucedido en aquella joven, en aquella familia, él se acercó y ya vio que estaba ya sin vida. No llores porque está dormida. Porque Dios comenzó a ver que aquella pérdida podía haber ocasionaría tanto dolor y tristeza, que podía haber tanta amargura, tanto dolor. Pero como el Señor se compadece en la vida de nosotros, se compadece en lo más afligido, ¿qué hizo? Volvió la criatura a la vida y se la entregó a sus padres. Como le entregó la hija de Jairo en las manos de sus padres, así le entregó a aquel joven en las manos de aquella viuda. Pero muchas veces las personas no queremos creer lo que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces no queremos creer porque el dolor nos duele, el dolor nos ciega muchas veces. Pero más abajo dice, y acercándose tocó el féretro y le dijo a los que lo llevaban, se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Como le dijo a la hija de Jairo, Tamita Cubi, a ti te digo, levántate. Así como le dijo al amigo de Jesús mismo, a Lázaro, siendo un hombre que Jesús tanto amaba, porque era un amor de hermano que pudo haber tenido, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lázaro ya tenía 4 días de haber fallecido, ya su cuerpo estaba corruptible, y le dio vida y se lo entregó a sus hermanas, a su familia. El Señor, en lo que estamos pensando que no hay vida para nosotros, Dios nos da vida. ¿Cuál es nuestra vida espiritual? ¿Por qué? Porque en el mundo, nuestra vida espiritual, estamos muertos en vida. Nosotros podemos caminar, podemos hablar, podemos sonreír, pero todo es superficialmente, porque siempre en el corazón hay un dolor, hay una tristeza que aún no consume. ¿Por qué cree que el joven, el hombre o la mujer
vive en las drogas, vive en el alcohol, porque ahí es la única forma que el hombre escapa del dolor y de la tristeza que está teniendo en el alcohol. Pero ¿qué comienza? Se termina ya el antídoto, se termina y vuelve el cuerpo a reaccionar. ¿Qué pasa? Vuelve a sentirse peor de lo que estaba. ¿Por qué cree que vemos tantas personas que están en la calle? Porque ellos prefieren vivir ese mundo, porque supuestamente el alcohol nos hace olvidar las penas. Supuestamente que en el alcohol, en las drogas, nos calma, es más lo que nos consume y nos acaba. ¿Por qué cree que tantas personas vemos en las noticias, vemos en las redes sociales, vemos en los periódicos que jovencitas, jóvenes se han quitado la vida? Muchas veces en alcoholizado, a veces sobredosis de droga, las personas borrachas, porque han encontrado esa única escapatoria superficialmente, pero es peor tanto para ellos como para la familia. Muchas veces como seres humanos queremos quitarnos la vida, queremos alejarnos de este mundo, pero pensamos en nosotros mismos, pero nunca pensamos con las personas que van a quedar, porque son ellos los que van a sufrir más aquí en la tierra. Y tú vas a sufrir 10 veces más. ¿A dónde? En el lago de fuego y azufre. Porque nadie es digno que le quite la vida a nadie, ni uno mismo se puede quitar la vida, porque el único que quita y da la vida se llama Jehová de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo. Ese es Jesús de Nazaret. Está aquí consolándonos. Tenemos que acercarnos para que nuestra vida pueda cambiar. Y como le digo, joven, a ti te digo, levántate. Ahorita en este momento el Señor nos dice: hey, hombres, mujeres, ancianos, niños y adolescentes, a ti te digo, levántate. Sale de ese féretro espiritual. Incorpórate a la vida espiritual que yo te voy a dar, para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado a donde tú vayas. Porque nosotros vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Seguimos con la palabra de Dios. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Qué gozo pudo haber sucedido y admiración al mismo tiempo ver la gente y tanto a la madre de familia, que haber pensado que ya se había terminado todo en ese momento. Pero llegar un hombre para ellos supuestamente desconocido, pero con la voz, con la palabra de autoridad, hacer detener la marcha de una procesión que llevaban a un muerto, hacerlo detener, y sin que tal vez esa gente, sin decir nada, detenerse, acercarse a aquella mujer que había perdido todo prácticamente en lo que ya ella amaba, decirle no llore, y decirle a una persona que ya estaba muerta, decirle: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo pudo haber sucedido? ¿Cómo pudo haber sido la admiración de todos ellos? Pongámonos a pensar nosotros, pongámonos a analizar. Al sucedernos esto, o al ver lo que relata la Biblia,
¿cómo nos podemos haber sentido? Y el gozo, la satisfacción de aquella madre, que la esperanza que estaba muerta, su vida que estaba ya terminada, Dios le dio una oportunidad más. ¿Qué quiere decir? Dios le dio misericordia a ambas familias. Y esa misericordia que le dio tanto a la viuda como al joven, esas mismas misericordias que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprendernos a alinearnos a los caminos de Dios, a hacer lo que Dios nos manda a hacer, a predicar su palabra, a compartir el mensaje, a llevar la palabra de nueva, buena y restauración a cada vida. Pero no es para glorificarnos nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando el Señor mandó de 2 a los 70, de 2 en 2, a las ciudades, a los pueblos, a predicar, a hacer la obra que Él había puesto, y llegaron cada uno de ellos, así como Dios le había enviado, pero ellos le decían, venían regocijosos, venían cantando: Señor, Señor, tú no sabes lo que pasó. Los demonios se sujetaban solamente con tu nombre, los muertos resucitaban, los enfermos sanaban, grandes prodigios. Pero el maestro conocía el corazón y la mente de cada uno de ellos, porque muchas veces al comienzo nosotros comenzamos a obrar, comenzamos a hacer bien el trabajo, pero cuando ya vemos que Dios se está glorificando, cuando ya vemos que Dios ya no está tomando más, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hacemos nosotros? Nos comenzamos a exaltar y nos olvidamos que la glorificación es de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Palabra sencilla: regocijese o cante, alégrese cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué nos da de enseñar ahí el Señor? No es lo que tú hagas, es cómo lo hagas y para quién lo haces. Por eso que Dios nos da una misericordia, nos da una oportunidad más, nos resucita espiritualmente para que podamos llegar a la vida y poder ser una nueva persona. Como les digo siempre, cuando estábamos en el mundo, nosotros éramos esclavos del mundo. Cuando estábamos en el mundo, éramos muertos vivientes en el mundo. Cuando estábamos en el mundo, no teníamos control de nuestra vida, ni nadie tenía el control de nuestra vida. Pero cuando vino el Señor a nuestra vida, llegó a mi vida, ¿qué hizo primeramente? El Señor me libertó, me sacó de ese mundo, me resucitó nuevamente. Y grandes cosas Él hace y sigue haciendo en mi vida, en cual sigo predicando su palabra. Pero lo que siempre le pido al Señor, que nunca me deje que yo me crezca. Cada vez que me lo utilice, que me haga más humilde. Porque yo no me puedo exaltar algo que no es mío. Solamente nosotros somos aquellos instrumentos que Dios, por su bendita y amada misericordia, nos ha levantado para que nosotros hagamos la obra que Dios nos pone en nuestra mano. Si Dios no hubiera tenido misericordia en mi vida ni en la vida de cada uno de nosotros, aún estuviéramos en el mundo. Porque Dios sí existe y está aquí en este momento. Como así le entregó a aquella viuda a su hijo, así entrega Dios, Jesús, a aquel persona, aquel joven, aquel anciano, aquel persona que sale del mundo de las drogas, que Dios lo saca de la homosexualidad, lo saca del hurto, lo saca del sicariato, lo saca de las drogas, lo saca de la borrachera. ¿Qué hace el Señor? Lo resucita, le da nueva vida
y se lo entrega a su familia. Porque hay madre que llora por sus hijos cuando lo ve botado en la calle. Hay esposa que ve que a su compañero, al esposo, como lo ven. Pero Dios lo saca de ese lugar. Pero tenemos que permitir que Él se acerque a nuestra vida y acercarnos a Él. Por eso Él dice en su palabra: yo tocaré la puerta y tú me la abrirás y me invitarás a pasar. Y yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está topando siempre la puerta de nuestra vida para que la abramos y Él pueda pasar. No es que no tiene la autoridad, sino somos un hijo de un Dios de orden y caballeroso. Que si tú no lo invitas, por más que te ame, Él no va a pasar. Porque si tú no les permites, Él no pasa. Pero Satanás, que Dios lo reprenda en esta palabra, en su mensaje, él sí se mete en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que el hombre está como está la humanidad en estos momentos. Pero aquí ha venido el más poderoso, el santo, el rey de Israel, el que lo venció en la cruz del Calvario sin decir una palabra. Se llama Jesús de Nazaret. Y te invito a que conozcas y sigas conociendo a Jesús, para que el nombre de Él sea glorificado en cada vida y en cada carne, para cuando llegue el momento que venga Él con toda su majestad, venga a ver a su iglesia, poder que todos nosotros nos vayamos con Él. Pero tenemos que ser primeramente resucitados y ser guiados por Él, dejar todo y obediente a su palabra. No fijarnos lo que hacemos. Claro que la obra Él sí la tomas en cuenta, pero si tú haces obra y en tu corazón hay odio, tú haces obra, en tu mente estás maquinando maldades, no te vas a servir de nada. Porque todo tiene que ser aprobado delante de Dios. Y nunca exaltarnos, para que Dios pueda entregarnos nuevamente a nuestra familia como una persona restaurada. Y comenzamos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Primero el pueblo tuvo miedo de ver lo que había hecho. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando las personas no ven o nunca han visto la manifestación del Espíritu Santo y de Dios, se asustan, se admiran. Pero cuando ya le suceden a ellos o llegan a entender, que comienzan a cantarla, a glorificar, a exaltar a Dios. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo no danzaba. Yo no sabía que era una danza cuando Dios tomaba una persona. Pero Dios me ha dado la oportunidad de sentir que danzar en la presencia de Dios. Y a uno queda, la primera vez queda admirado, haber hecho algo que nunca lo había pensado hacer o danzar ante Dios. Porque eso es una misericordia que Dios nos da, una oportunidad de que Él lo tome en espíritu, para que su nombre sea glorificado y exaltado en cada vida, en cada carne, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño y anciano. Porque nosotros somos atalayas
¿Qué quiere decir? Somos mensajeros de la palabra de Dios. Y ya estamos terminando, no se preocupe. Dice, y extendió la fama de él por toda Judea y por la región de alrededor. Eso es cuando tú permites que él obre y comienza a dar testimonio de lo que se te sanó, de lo que te restauró, de lo que te libertó, de lo que te ayudó a avanzar en los caminos de Dios. Y decir, ahora sí soy una persona que estoy viva. Ahora sí conozco al Santo, al Rey de Israel. Ahora sí yo sé a quién le sirvo. Ahí vas a dar testimonio para que muchas personas que comiencen a buscar de Él. Pero también tenemos que dar testimonio de nosotros mismos. ¿Cuál es el mejor testimonio? ¿Cuál es la mejor prédica de un cristiano? Que tu persona, tu forma de andar, tu forma de hablar, tu forma de caminar, es la manifestación del Espíritu Santo, es la prédica más precisa del hombre. Porque si tú te sabes que tú eres cristiano y comienzas a andar peleando, discutiendo en la esquina, la gente no van a tomarte en serio. Si tú vas a comenzar a estar insultando en la calle, en todos lados, la gente no va a ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida y va a decir, yo para ser como Él, déjame que estoy aquí tranquilito como estoy, porque no soy hipócrita. La persona inconversa es más sincera que el propio cristiano, porque el cristiano es sinvergüenza. Soy cristiano, pero tengo que hablar lo que es, porque yo no puedo tapar el sol con un dedo, ni decir algo que no es verdad, porque aún mi persona salgo con mis cosas como ser humano, pego mi grito, levanto mi voz, porque tengo que reconocer cuál es mi falla ante Dios, para que Dios comience a trabajar en esa área. Reconocer cómo tú eres y quién eres, no se llama ser cobarde. Es valiente el que reconoce y cobarde el que no reconoce y el que calla. Por eso, mi hermano, te invito a seguir escuchando la palabra de Dios, el mensaje, lo que Dios nos enseña cada día y cada instante. Saquen así de ahí. Lo que Dios nos enseña. Tráeme la máquina de cortar también, la que compramos. Pina, sácala así. Lo que Dios nos enseña. Dios se ha manifestado en esta casa de oración en esta semana. Aquí he estado, principalmente en la península, ha estado lloviendo, ha estado haciendo el agua de todo, pero aunque para el hombre vea duro, pero esta es una bendición de Dios. Dios bendiga a mi hermana. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos para orar por todo y por la bendición que nos han dado esta semana, porque tenemos que presentar lo que nos han mandado. Hay uno nomás que está pesado. Trae el teléfono para grabar. Aquí nos mandaron una bendición para que compráramos. O sea, nos mandaron una bendición, tanto para una bendición para nosotros, para que nos hiciéramos un mercado y para la obra de Dios. Aquí mi hermana María Barca, que de parte lejana, ella de que Dios le puso el sentir,
siempre nos manda una bendición, tanto para nosotros como para la casa de Dios. Y por medio de ella, el Señor ha topado el corazón, tanto también de la hermana de ella, que se llama Antonia Barca, que también nos ha bendecido, nos dio la bendición para hacer el piso. Y ahora mi hermano José y Ismenia Garay Carballo también lo topó a ellos para que nos dieran la bendición, para que compráramos lo que necesitáramos. Estábamos pensando de comprar sillas o comprar el techo. Dile a la máquina que está debajo de la cómoda. Comprar silla, hacer la puerta o comprar el zinc. Esto es un compromiso a veces que uno se pone a pensar, pero ya, como está lloviendo y nos estamos mojando, hemos comprado 7 planchas de zinc con la bendición de mi hermana Ismenia, junto a su familia, mi hermano José, en cual también compramos una máquina para trabajar aquí en la casa de Dios. Aquí está la bendición, alúmbrale ahí. Aquí está la bendición que ellos han dado. Y vamos a orar por la bendición que Dios ha puesto en los corazones de ellos y a bendecirlo a ellos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, te pido que bendiga, Señor, la vida de cada uno de tus hijos en quien nos hemos dado cita, Señor, en estas noches, escuchando tu palabra, tu mensaje y tu enseñanza, Señor. Espero, Señor, que estas palabras hayan sido llegadas a cada mente, a cada corazón, a cada vida de cada uno de nosotros. Señor, te pido que bendiga las ofrendas, los diezmos, lo que tu pueblo han traído al alfolí. Señor, también te pido que bendiga las manos. Bendiga, Señor, a mis hermanas, Señor, María Abarca, Señor, a mi hermano José Ismenia Carballo, Señor, a que tú las has puesto, Señor, en su sentir, en su corazón, de dar, Señor, una bendición para tu casa, Señor, en cual hemos comprado, Señor, 7 hojas de zinc, hemos comprado una máquina, Señor, para hacer los trabajos de aquí en tu casa, Señor. Bendícelo, Señor, bendice esta bendición, bendice todo lo que ellos han dado y también a la vida de cada ellos, Señor. Bendice a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su descendencia. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor. Síguelo prosperando en la fuente de su trabajo, en la fuente de ingreso de su hogar, Señor. Y que la bendición, Señor, llegue y sobreabunde en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor. Vamos a salir, Señor, de tu casa, pero más no de tu presencia, Señor. Reguárdanos, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, la campaña que vamos a hacer el día viernes y sábado, Señor, en el centro de Anconcito, en la plazoleta central, Señor, donde se va a predicar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que ese día glorifica tu nombre, rescata las almas perdidas, rescata a aquellos jóvenes, ancianos, niños, adultos, que no te conocen, Señor. Sácalo del mundo de la oscuridad y tráelo, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, toma dominio y control en el salmista, en el predicador, en los adoradores, en los guerreros, en todo lo que tú vas a poner en esa noche, Señor. Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.